encontramos en esta cuestión de los ángeles, pues antes de y después de, sin comillas antes de la de y antes de antes, porque no son preposiciones. Por lo tanto, las preposiciones gramaticales son que le coloca camilla cuando hay una preposición antes, con, contra, de, para, por, según, sin, sobre. Sin embargo, en esta temática de los ángeles, ahora vamos a ver que los ángeles son interplanetarios. Cada astro tiene un ángel. Por lo tanto, cada vez que usted nace bajo la fuerza cósmica del Sol o de cualquier cuestión interplanetaria, y los ángeles rigen ahí. Por eso es que muchas veces se adoró en la antigüedad el Sol. Pero los ángeles se encuentran en la vida cotidiana del hombre. Por eso cuando decimos antes de, estamos diciendo antes de Abraham, por ejemplo, y después de Abraham. Más adelante, puede decirse más adelante del Génesis 1, aparece la cuestión del diluvio universal, la maldad, aquellos ángeles con pene. Y de Abraham a Moisés hay 420 años de distancia. Moisés es el que escribe, es el que es educado en Egipto para escribir, es el que sabe escribir sobre piedra, pero hay una distancia de 420 años entre Abraham y Moisés. Por lo tanto, quiere decir que hay 42 generaciones de 100 años entre Abraham y Moisés, y cada 42 generaciones aparece un hombre grande en la tierra, un hombre distinto, sea de un planeta o sea de otro. En ese caso, el híbrido Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vemos que en el Génesis, en el 18, viene la cuestión de que Sara concebe el hijo hermoso de la promesa, etcétera, etcétera, que es Isaac. Vemos que ya Abraham tenía un hijo con una de sus mujeres, y que precisamente los ángeles intervienen. ¿Cómo intervienen los ángeles? Si nosotros recordamos que en la Biblia los primeros ángeles eran hombres, y si eran hombres, eran ya los guías destinados a ayudar a los hombres a cumplir sus tareas, porque los comprendían, y los comprendían porque eran hombres. Y por eso Jesús dice: yo llevo el sufrimiento de los hombres porque soy hombre, y se llevó todo en su cruz. Ahora, en el Génesis, 3 ángeles ven venir a Abraham. No se le pusieron alas. Lo que hablé yo hace poco, y que hablé que cuando cerraron la puerta, estiraron los brazos, lo que daba la idea que no cayó ni una alita de gallina al suelo, o de ave. Y que también, al no tener alas, ni vestimenta brillante, ni halo en la cabeza, entonces eran 3 hombres de aspecto normal. Mire aquí esto, ni halo en la cabeza. Entonces, ¿qué han hecho los pintores cuando nos pintan las efigies, nos pintan los dibujos? Pintan unos ángeles con caritas de bobo y con caritas de maricones y de mujeres, y les colocan unos halos en la cabeza. Yo me imagino que si cuando Judas traicionó a Jesucristo, si Jesucristo hubiese tenido, imagínate, un ángel tiene un aura o un haz de luz sobre la cabeza, ¿cómo sería la pantalla que tendría Jesucristo en la cabeza? Que no era necesario que Judas Iscariote fuera en el monte oscuro a besarle para indicarle quién era el hombre. No me hubiera dicho: aquel que tiene la luz, aquella gigante en la cabeza, ese es el Mesías, ¿verdad? Entonces nos han llenado de mentiras las religiones. Entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene que escudriñar y no comenteros. Ahora, no hay ningún halo en la cabeza. Eran 3 hombres de aspecto normal los que se presentaron a Abraham, y de andar ordinario, que se sentaron bajo las encinas de compañía de Abraham, con quien compartieron una comida compuesta de carne de res, queso y pan. ¿Qué comemos nosotros? Por lo tanto, estos seres híbridos, que según la palabra híbrido son especies vegetales o animales, nosotros pertenecemos a los mamíferos porque mamamos cuando nacemos de las mamas de nuestra madre, biológicamente hablando, pues. Y si un ángel tiene el poder de ser vegetal, usted puede estar sentado detrás de un árbol, como el que se sentaron muchos patriarcas y profetas, y ahí recibir voz
y es un ángel que le está hablando. Por lo tanto, ellos son híbridos y pueden reinar en el mundo animal como en el vegetal. En este caso, hablando de zoología del hombre. Porque hay quien niega que el hombre pertenece a la especie mamífera. Yo no sé dónde saldría esa locura. Porque lo relacionan con los micos, que es otra cuestión la que hablan los materialistas. Es otra cuestión que no tiene nada que ver con el miquito que brinca de palo en palo. Eso es una clase especial, también una especie. Entonces, ¿qué pasa? Que compartieron pan, como dice la leyenda. Contrariamente a otros ángeles, ellos comieron. Según esta misma leyenda, nos centraremos. Sin embargo, o vamos a centrarnos en ella. En la realidad, uno de los ángeles era Yahvé. Uno de los ángeles era Yahvé, el que transliteralmente se convierte en Jehová con las diferentes traducciones de la Septuaginta griega y las deformes cuestiones, por tú sabes, de todas maneras son idiomas del hebreo al alemán, es necesario que traigan el diccionario de latín, es necesario que traigan el diccionario en griego para poder interpretar aquello. Y sin embargo hay deformaciones de interpretación. Por lo tanto, Yahvé es el mismísimo Dios que reveló a Abraham después de la comida. O sea, Dios comió con Abraham. Y Dios, esa sombra, poseyó a María. Por lo tanto, Jesús reconoce un padre. Ahora verá, su esposa le daría tiempo después un hijo con descendientes que llegarían a ser el origen de una gran nación. Durante esta visita, Abraham trataría de negociar, pero sin éxito, la salvación de Sodoma y Gomorra. Recordemos que Abraham le dice: Señor, pero si hay tan siquiera 20 buenos en esta ciudad malvada, ¿tú los perdonarías? Dios, sí los perdono, Abraham, pero no habían 20. ¿Cuántos hay? Ay, Señor, si tan siquiera hubieran 10. Señor, sí los perdono. No habían 10. Señor, 5. No habían 5. Señor, 1. No había ninguno. Por lo tanto, Dios destruiría a Sodoma y Gomorra. Le estoy hablando de un antes y un después. De Abraham a Moisés hay 420 años. Hay 42 generaciones. Moisés sabe escribir. Abraham no escribe nada. Platón escribe. Sócrates, el maestro que divide la filosofía en antes y después, que fue iniciada por Tales de Mileto, el padre de la filosofía. Aquí encontramos que hay patriarcas y hay padres de la teología. Hay padres bíblicos, patriarcas, y hay escritores. En este caso, Moisés, que no conoce nada sino la inspiración, y escribe porque sabe escribir. Fue educado para ser príncipe o para ser faraón, no era ningún analfabeta. Hoy en día que estamos viendo analfabetas que curan cáncer, que curan esta vaina y no saben dónde queda la garganta o qué es una epiglotis. Por lo tanto, todo tiene su espacio y tiempo. Aquí vemos que entonces este Yahvé, padre que es el mismísimo Dios, padre de Jesucristo, sombra del ángel de Yahvé que cubre a María, vemos sin éxito la salvación de Sodoma y Gomorra. No encontró Dios ni uno solo, ni los ángeles encontraron uno solo que dijera: si Dios dice, si encuentro uno solo, yo no destruyo a Sodoma y Gomorra. Fíjese que habían pasado la guerra de Abraham, el diezmo con Melquisedec, y Dios llega un momento en que le va a dar un hijo de la promesa, del cual nacería la nación de Israel en Asia Menor o Central, que tiene al norte muchas ciudades y que se extiende ese cristianismo hasta Macedonia, de donde proviene Alejandro Magno, el que hizo la biblioteca de Alejandría y que destruyó Julio César. Entonces no vamos a meternos en esa historia. Vamos a continuar con la historia de los ángeles para ver por cuál era los que tenían pene y cuáles no. Suponemos que Yahvé era casto, era un ángel con pelvis, pero sin testículos ni pene. Entonces, aquellos malvados que Dios destruyó, que hicieron a los famosos, que todavía continúan, porque el pecado siguió en el arca de Noé. Si quiere, yo se lo demuestro y lo podemos recordar a la luz de la Biblia. Cuando él se embriaga, que maldice a su hijo por lo que su hijo Can había hecho con él cuando estaba borracho. Porque yo no vaya a maldecir a la hija mía porque me ve desnudo.
o a un hijo porque me ve desnudo. Pero en esa cultura había que caminar hacia atrás y en la Biblia dice lo que su hijo Can hizo con él, o sea, con Noé, cuando lo encontró desnudo y borracho. Entonces eso nos da una idea de que ya apenas se bajan del arca y hacen viña y trago y ron, ya viene el homosexualismo y viene el pecado nuevamente contra Dios. Y por eso ve la necesidad de mandar a su Hijo Jesucristo, pues, para restaurar por medio de Jesús la caída de Adán y por medio de María la caída de Eva. Recordemos que no nos podemos desprender de la caída del hombre en el Génesis para poder llegar más tarde a hablar de Apocalipsis y hablar de una cantidad de cosas. Es que esto no es nada más así como creen algunos. Ahora verá. Entonces, ¿son los ángeles planetarios? Sí son, pero también se le designa muy comúnmente con el nombre de ángeles guardianes. Por eso es que lo cuidan a usted, me cuidan a mí. Yo no sé si puede ser el joven que está al lado, el viejito que está allá, que ahora pues tienen poderes inmensos. En realidad son ángeles designados, encargados de dar servicios a los hombres. Difieren de un mundo natural, según nuestra fecha de nacimiento. Ojo, las clases conmigo deben tener diccionario. Y si tienen el diccionario hebreo, mejor. Yo se lo traigo, ahí lo tengo. Si quieren ver esto también a la luz de la... Porque lo está diciendo un libro hebreo, un libro de la literatura judía, como es la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Determine quién es el que vela especialmente por usted. Recuerde que el título de estas clases mías fueron el ángel y yo, o sea, el ángel de usted. Ahora usted va a saber quién es su ángel. Y después, repase la página siguiente para que usted y lo que yo hablo vea cómo simboliza y qué puede apartarle a usted cuando entre en comunicación con él. Ya vi y le dije cómo se comunicaría con un ángel. Ahora, muchos utilizan la oración, tantas cosas que vemos en teología. Ahora, vamos a ver los nombres. Voy a mencionarles unos cuantos. Y esto está al servicio de las personas nacidas según su nacimiento. ¿Cómo vamos a ver esto? Por ejemplo, tenemos un ángel llamado Beuyax, tenemos a Angeliel, tenemos a Citael, tenemos a Eremias, a Mashat, a Leael, a Cayat, a Caitel, a Cel, a Leal, a Miguel, a Yazalet, a Paliat, a Michael, en fin, a Gabriel, etcétera, etcétera, que están a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cuál es el religioso, el teólogo que niega a los ángeles? Si niega a los ángeles, no tiene derecho a leer Escritura, porque es un neófito, es un tipo que está negando la realidad. Entonces, ¿y qué simbolizan ellos? Hay alrededor de 72 o más ángeles en el universo que rigen la vida celestial, que rigen según su grado la vida del hombre. Y entre esos grados tenemos, así como existe cabo, teniente, policía, capitán, general, y también existen obispos, curitas, predicadores, obispos de iglesia, papa, etcétera, etcétera. Los ángeles también tienen, y el máximo representante y el máximo jefe de ellos se llama Yahvé. Ahora sí entendió por qué se habla del ángel, el ángel de Dios. Recuerde que hay una preposición que se marca tilde y otra que no. Una preposición que se marca coma porque es preposición y otra que no porque es enlace. Entonces, ¿qué son y qué nos traen? Por ejemplo, yo le voy a hablar nada más de unos cuantos serafines. Por ejemplo, los serafines. Tenemos a Beuyax y a Yesiel, y a Citael, y a Eremias, y a Mashat, a Lesael, y a Calat, y a Caetel. Esos son serafines y ellos nos traen, por ejemplo, Beuyax simboliza la transformación, cuando tú cambias, cuando tú dejas de ser borracho, cuando tú dejas de ser homosexual, cuando tú dejas de ser ladrón, cuando tú dejas de ser embustero como el diablo mentiroso y engaña desde el púlpito y engaña porque tu corazón está única y exclusivamente en un diezmo falso. Porque tu corazón está en querer tener a través de la envidia el carro que tiene el otro pastor.
porque tú eres un obispo de la Iglesia Católica y estás envidiando al pastor del frente porque tú sigues siendo un curita. Una cantidad de cosas, hermano, que tienen que ver con estos señores. Y le estoy hablando a la luz de la Biblia, no le estoy hablando de invenciones del profesor Robin. Y míreme bien y diga lo que quiere en sus comentarios, que me importa un bledo. Entonces, tenemos también días en que ellos se presentan y en que usted puede hacer intersecciones con su ángel. Porque así lo hizo Abraham, así lo hizo Dios con Abraham, lo hizo con Jacob, con María. Aunque a usted no le guste de María, no me importa quién sea María, si era buena, era mala, si era bandida o no era bandida. Y que ahora cualquier mujercita que tiene una Biblia en la mano es más pura que María. Aunque haya vivido y trabajado en el boliche. Usted conoce la zona del boliche aquí en Barranquilla. Ah, bueno. Entonces, continuaremos para darle nombres y cosas para que no se me confundan. Que Moisés sabía escribir y Abraham no se sabe. Fueron leyendas orales. Diálogos que Moisés nunca escuchó, pero que vinieron de generación en generación. Hay 420 años. Platón escribió sobre Sócrates. Sócrates no escribió nada. Y aparece la política con Aristóteles, y Aristóteles escribe y es de la escuela de Platón. Entonces, por lo tanto, así va paseando también. Y por eso usted no puede entender la Sagrada Escritura si no conoce un poco de la teología y la filosofía hebrea. Después le hablaré de los filósofos hebreos y de la literatura hebrea, después que veamos la literatura japonesa. Bien.